la vida solo desde la perspectiva humana, ¿verdad? Sino que podamos pensar y reflexionar en que Dios está en control de todo y de todos, ¿verdad? Y eso es bueno que siempre recordemos eso, ¿verdad? Que Dios es el soberano de los reyes de la tierra, esa es su palabra. Él dice y hace. Todo lo que Jehová quiere, Él lo hace, dice uno de los salmos por ahí. Así que es una bendición poder saludarles. Hermanos, gracias, y también quiero contarles que esta semana, el día jueves, hermano Nicolás, Agustín y Luz vinieron a Guatemala de Camboya para estar aquí por 3 meses. Toman un tiempo para descansar, que ese es el plan, ¿no? Que siempre tengan un mes de descanso, y luego ellos van a estar visitando regiones, porque ahora ya no podemos lograr que estén en cada iglesia, sino en regiones. Es posible que de alguna manera tengamos una reunión con ellos, nosotros, para poder saludarles y ver de primera mano lo que Dios está haciendo en Camboya a través del ministerio de nuestros hermanos y los ministerios misionales de nuestra iglesia. Así que les comento, y estuvimos ahí saludándoles personalmente. Abran sus Biblias a Juan capítulo 4 y vamos a leer la primera parte de la historia del evento que comenzó Willy a utilizar, leyéndonos, introduciéndonos. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es muy importante, hermanos. A Dios no le interesan las cosas, sino le interesamos nosotros. Y su espíritu en nosotros es esencialmente digamos, la parte más importante de nuestra vida, que trasciende, porque vamos a morir, vamos a ir a la tumba, nos vamos a volver polvo, pero nuestro espíritu sigue con Él y sigue para adelante. Entonces, sigue en la eternidad. Escucha a Dios y aprende a adorarlo y a exaltarlo en su vida personal, en espíritu y en verdad. Dice, vamos a leer hasta el versículo 20 para poder completar, hasta el versículo 18, ¿verdad? Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a Sicar a sacar agua. Ay, Dios mío, ya estoy emproblemado con mis lentes, hermanos. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo
para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y entonces ahí continúa la historia. Termine de leerla usted en casa. Hemos pensado, hermanos, y este mes vamos a dedicarnos a pensar o a meditar en los casos de mujeres que se encontraron con el Señor y cómo Dios comenzó con sus vidas, trabajó con ellas y las llevó a ser instrumentos de su gracia o parte de su gran plan y su gran propósito en el reino de Dios. Y vamos a comenzar hoy a ver cómo esta mujer, que solo sabemos que era de Samaria, de Sicar, y que es conocida, pues titulada aquí, el encuentro con la mujer samaritana. Y ya pues alrededor de la mujer samaritana hay una serie de estigmas, que era prostituta, que era una mujer de mala vida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que seguramente ustedes han encontrado, hasta que se encontró con Jesús. Este fue el evento transformador de su vida. Todo lo que se decía de ella se calmó hasta encontrarse con esta conversación con nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos de eso porque es muy importante saber que yo conozco a Jesús, que me he encontrado con Él, que yo soy un adorador de Jesús, que mi vida le pertenece a Él, que yo soy su templo y que su Espíritu habita en mí, porque a partir de ahí su vida será transformada. Entonces, esa es la primera. La segunda cosa, mis amados hermanos y hermanos, es que necesitamos pensar estratégicamente como lo hizo Jesús cuando pensaba en llevar el Evangelio a una región que estaba completamente alejada, no territorialmente, sino religiosamente, y también tenían unas diferencias con sus propios hermanos en la misma tierra. Entonces, quiero animarles a pensar para que estemos hablando ahora. Estoy en la femenil, ya esto ya les llegó por escrito. Estábamos platicando de la necesidad de pensar estratégicamente. ¿Cómo usted puede ser un instrumento de Dios? O común, no, nada de que puede. La Biblia dice que somos los instrumentos del Señor. Y entonces quiero que ustedes se animen a pensar estratégicamente para poder orar por sus amigos, familiares, vecinos y compañeros o compañeras que ustedes tengan, para comenzar con un proyecto de acercamiento a ellos, que podamos ver lo que Jesús dice aquí. Le era necesario. Quiero que vea esto como algo necesario en su vida. ¿A quiénes conoce usted, verdad? Y quiénes están en su familia. Bueno, limitarlo un poquito, mijo. La idea es que usted ponga su nombre en el círculo y piense en los miembros de su familia que no conocen a Jesús. Ponga ahí sus nombres. Las personas de su familia que no conocen, bueno, tenemos familia grande, hermanos, pero estoy hablando de la familia que está cercana a usted, con la que usted conversa constantemente, y ponga los nombres de sus parientes, familiares, hijos, hijas, esposos en algunos casos, ¿verdad? Y lo pongan ahí por su nombre. Pero también ustedes seguramente tienen amigos y amigas que son más cercanas a ustedes, que les gustaría a ustedes que conocieran al Señor. Bueno, ponga los nombres de sus amigas o sus amigos ahí y comience a orar por ellos. Luego usted tal vez trabaja en una oficina o trabaja en una empresa donde hay compañeros y compañeras, y hay 2 o 3 también con los que nosotros congeniamos, comemos, refaccionamos, conversamos, hablamos de deporte, hablamos de asuntos de la vida y nos ponemos al día de situaciones políticas o conversamos también. Y por supuesto, incluya algún su vecino. Seguramente usted tiene algún vecino que usted sabe que no asiste a una congregación
o que necesita tener una experiencia más personal con nuestro Señor Jesucristo y ponerlo pues en un punto visible donde usted ora, donde usted lee la Biblia. Pues si usted tiene esa costumbre, póngalo ahí y comience a orar. ¿Y qué vamos a orar? Que conozcan y adoren a Dios en espíritu y en verdad. Que lleguen a ese punto en sus vidas. No que se vuelvan evangélicos, no, que conozcan a Dios y que su relación con Dios sea, como dice Jesús, que le adoren en espíritu y en verdad, en donde ellos puedan comprender, como esta mujer, la versión de Dios para ella. Ella había tenido una historia de vida bien accidentada, pero el día que se encontró con Jesús, conoció la versión del propósito divino para ella y su vida se transformó. Pero no solamente eso, ella transformó la vida de muchas personas. Fue el instrumento que Dios utilizó para que Jesús fuese invitado a quedarse en Sicar, que era una ciudad samaritana. Bueno, es un reto, hermanos. Es muy sencillo, lo vamos a poner en el chat para que usted lo tenga, lo imprima y lo ponga en su compu, lo ponga, quizá puede ponerlo como un protector de pantalla para que le aparezca ahí en su computadora y cada vez tomar un tiempo para decir: Señor, te recuerdo a mis amigos. Amén. Que conozcan al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros vamos a ser los instrumentos de Dios, tenemos que pensar más estratégicamente. Tenemos que pensar en cómo lo vamos a hacer. Yo puse ahí: el evangelismo y discipulado es una actividad intencional, es estratégico y debe ser constante. Debe haber oración constante, contacto constante y consolidación, con intencionalidad. Si no, no ocurre. ¿Cuántas personas hemos conocido nosotros con vecinos? Años. Y nunca hemos tenido una conversación sobre el reino de Dios. Esa es la parte que usted se da cuenta. Ahora, si usted comienza a orar, seguramente Dios va a hablar. Gracias. Y ahora pensemos en cómo Dios se acerca a nosotros. ¿Cómo se acercó el Señor a su vida? ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo fue que usted entró al camino del Señor? Es bueno hacer ese recordatorio. Y agradecemos a Mayrita que nos ha hecho nos ilustró la manera como el Señor la buscó a ella y a su hermana y por supuesto a su familia. Vean ustedes, una anciana vecina de ellos. Ahí tenemos vecinos. Una anciana que había una escuela de vacaciones en su congregación y pensó: quiero invitar a Mayrita y a Anita para que puedan venir a la escuela de vacaciones. 9 y 11 años de edad. Los invitó y la historia de Mayrita comenzó en otra versión nueva. Así comienzan las cosas, hermanos, en nuestra vida. Pero vea la intencionalidad. No hay limitaciones, amadas hermanas y hermanos que son ancianos. Ustedes pueden ser instrumentos de Dios, pero tienen que estar con la disposición a hacerlo y con la intencionalidad. Quiero decir también que nuestra iglesia está llegando, pues ya nosotros tenemos más de 115 años de estar en Guatemala, y una de las primeras misioneras que nosotros conocemos fue una mujer que Dios alcanzó cuando ella tenía 11 años. Fue invitada también por familias, y la familia entera asistió a una actividad, a una campaña, y ahí ella recibió al Señor. Me refiero a Miss Ruth. Ella comenzó a crecer en el Señor como lo hizo Mayrita y a caminar con el Señor, y su vida comenzó a fortalecerse. Como niña llegó a ser maestra, trabajó en los grupos de jóvenes, hasta que escuchó a uno de los misioneros presbiterianos, los primeritos que vinieron a Guatemala,
escuchó que en Guatemala había una tremenda necesidad. Dice que ella sintió que tenía que hacer ese viaje a Guatemala, pero se contuvo. Pero el Señor siguió trabajando con ella hasta que un día ella escuchó decir Chiquimula, Guatemala. Y en 1906 ella viene a Guatemala y comienza una historia y un ministerio de 40 y pico de años. Ella todavía está enterrada en Chiquimula. Murió ahí y ahí tenemos su sepulcro porque nunca quiso irse de Guatemala. Ella fue una de las pioneras, una de las mujeres pioneras, una de las personas más respetadas por todos los pastores de generaciones pasadas. ¿Por qué? Porque los desafió, los empoderó, los animó a compartir el evangelio en forma extraordinaria. Ella era una mujer, era una superintendente, una Pablo en el siglo XIX, hermanos, y XX. Era una mujer con muchas estrategias y ella fue la que pensó en las primeras propiedades, compró las primeras bestias y porque quería predicar el evangelio. Ella fue la que evangelizó a mi abuelo, Benito Leiva. Y ella fue una de las primeras personas que llevó el evangelio a nuestra familia. Dios puede hacer mucho a través de personas a quienes llama, pero Dios quiere también que entendamos que cada uno de nosotros somos llamados a pensar como el Señor quiere que pensemos y a tratar de conectarnos. 1906-1947 estuvo en Guatemala y aquí se quedó. Bueno, este pasaje comienza explicándonos un problema que había, una problemática que había entre Jesús y los fariseos. Los fariseos, dice después cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, y el apóstol Juan nos aclara que Jesús no bautizaba, se fue de Judea para Galilea. Y encontramos que Judea, hermanos, el pueblo de Israel, la tierra de Palestina es una tierra pequeña. Algunos dicen que tiene 240 de norte a sur y algunos dicen 60, 80, 40, 60 kilómetros de este a oeste. Era pequeña. Encontramos, por ejemplo, en la Biblia, en el tiempo de Jesús, Palestina estaba dividida por lo menos en tres. Habían 7 provincias, pero estaba el norte Galilea y el sur Judea. Y en medio estaban los samaritanos. El pueblo de Samaria había sido relegado de la cultura judía. Eran judíos, pero eran judíos que se mezclaron. Cuando Israel fue conquistado en el siglo 7 antes de Cristo, los asirios llegaron y se llevaron a la mayoría de la población hacia sus tierras y trajeron muchos asirios a Palestina y hubo una mezcla y los galileos, especialmente los samaritanos, se cree que se mezclaron y perdieron lo que para los judíos es algo sagrado, pues la religión judía dicen que es la religión más pura de la tierra. Así he leído yo en los libros que he leído de Israel, que es la judía menos relacionándose con otras culturas. No se casan por lo general entre culturas diferentes, se casan entre ellos. Bueno, pero ya en el siglo I eso era una realidad tremenda. Entonces, al perder esa pureza racial, los samaritanos comenzaron a ser relegados como pueblos de segunda categoría. Pero no solamente pasó eso, en el tiempo de Esdras, cuando el pueblo regresa, Nehemías regresa, reconstruye el muro, reconstruye también se afirma el culto. Hay un pariente de Sanbalat que se une también con una de las hijas del sacerdocio. Y la tenían allí y cuando llega Nehemías los expulsó, dice, expulsó a toda la familia y se fueron allá y levantan un templo en el monte Gerizim. Y ya saben ustedes, eso provocó una tremenda competencia porque el único lugar aceptado en Israel era el que estaba en Jerusalén. Bueno, los samaritanos. Así que judíos y samaritanos no se trataban entre sí.
Esa es la primera, la aclaración que nos hace el apóstol Juan. Por eso Jesús dice, le era necesario. Y fíjese usted que cuando uno piensa en esa frase, pues puede encontrar varias aplicaciones aquí. Una, le era necesario porque estaba esa mujer ahí, podría ser. Le era necesario porque en alguna otra ocasión Jesús había querido entrar a las ciudades de los samaritanos y ellos no le habían permitido, ¿verdad? Esa es la primera cuestión que yo creo. Conociendo al Señor, Él había venido a buscar las ovejas perdidas de la tierra de Israel y los samaritanos le pertenecían a esa tierra. Bueno, le era necesario. Pero la otra cosa que es estratégica para nuestro Señor aquí y que le era necesario fue llevar a sus discípulos a darles una lección de vida, una lección importante que tendrían que ellos comprender muy bien, porque después de que Él se fuera, ellos serían los encargados de llevar el Evangelio a todas las naciones. Y ellos tenían que luchar con ese conflicto racial que tenían todos sus correligionarios. Y entonces decide hacer ese viaje. Dice que de Judea para Samaria el viaje podía tardar 3 días y si uno se iba en línea recta, pasando por Samaria, por la tierra de Samaria. Pero si uno no quería pasar por Samaria, que era la ruta más conocida, se iba hacia el oriente, cruzando el río Jordán, y subía al norte por Galaad y llegaba entonces a Galilea, donde tomaría 6 días. La mayoría de judíos preferían recorrer 6 días. Jesús decidió hacerlo en 3 días. Es posible aquí que Dios quería darle una lección a sus discípulos, la misma que quiere darnos a nosotros hoy. No podemos, hermanos, olvidar que hay personas que necesitan de Jesús. Y no podemos aceptar el hecho de que ellos digan, no quiero que entren a nuestra tierra. Odiamos a los judíos. Cualquier cosa que los judíos quieran decirnos, no la aceptamos. Sin embargo, Jesús decidió enfrentarse a todo eso. Y decidió llevar a sus discípulos para que enfrentaran ese rechazo que había habido. Y decidió enseñarle a sus discípulos que en el reino de Dios no se podía seguir en esa contradicción. Que ellos tenían que aprender a ver a los samaritanos como personas con quienes debían tratar y de quienes Dios había tenido misericordia. Así que le era necesario pasar por Samaria. Es necesario que pases por tus amigos, que vayas donde tu familia. Es necesario que le hables a tus compañeros y compañeras. Es necesario que pienses en las personas que están a la distancia, muy lejos de nosotros, como estamos pensando entre los camboyanos y los de Uribe Acosta, en donde se está estableciendo una iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque si no hay una estrategia para alcanzarlos, no van a escuchar. Y Jesús lo sabía y por eso le era necesario y así decidió hacerlo. Es estratégico que el Señor haya decidido ir. Y seguramente las conversaciones entre la caminata de 3 días han de haber sido, hermanos, entre los discípulos. Jesús, tú sabes que te acordás cuando nos mandaste, cuando los 70, y aquel grupo que el Señor manda a los samaritanos, y los samaritanos no habían querido dejarlos entrar, y Juan y Jacobo dice, Señor, ¿quieres que hagamos como Elías, que clamemos para que descienda fuego del cielo? De verdad, estos tipos estaban bien fuertemente encontrados en eso. Ya habían tenido una experiencia, Señor, vamos otra vez ahí. Bueno, pero a Jesús dice que le era necesario. Así que lleva a sus discípulos. Cuando uno lee la historia, se da cuenta que sus discípulos ya estaban algo, bueno, hermanos, no sé si por obediencia o por qué,
pero cuando hay que ir a comprar comida, ellos van a la aldea, a la ciudad de Sicar, entran a la ciudad, tienen el atrevimiento. Bueno, como eran 12, ¿verdad? Tal vez se sentían más seguros. Por eso el evangelismo debe hacerse por lo menos de 2 en 2, dice su palabra. Que hagamos esta parte estratégica por lo menos de 2 en 2. Yo le pregunto a usted, ¿tiene usted una estrategia para ser testigo de Cristo con sus amigos, vecinos, hermanos? ¿Tiene usted una estrategia que usted está poniendo en práctica? Que lo hace no porque usted lo sienta, ¿verdad? Es que me inspiran los samaritanos. No, hermano, los samaritanos no inspiraban confianza, inspiraban miedo, pero era necesario que ellos supieran que el Mesías había llegado y que había llegado para redimirlos. Por eso él toma esa iniciativa. Una cosa, estrategia, es planificada, es, ¿cómo decimos? Intencional. ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su intencionalidad al pensar en las personas que no conocen a Jesús, que usted conoce? Hermanos, pecamos porque los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Hay toda una estrategia para que sus hijos se vuelvan alcohólicos, para que sus hijos se vuelvan homosexuales, para que sus hijos aprendan que la vida es la vida, pues, y yo soy el dueño de ella, y a relegar a Dios. Hay una estrategia satánica metida en todo lo que se está haciendo a nivel legal, a nivel educativo. Hay toda a nivel de la televisión, pero los hijos de las tinieblas no tenemos una sola idea de cómo ir a los perdidos. Precisamente porque nos hemos acomodado a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús decide dejar su lugar de comodidad e ir a un lugar donde posiblemente lo habían de rechazar. Pero no sucedió así. Y es estratégico porque Jesús sabía que si iba a tocar la puerta de los samaritanos, lo más seguro es que le iban a decir: judío, no queremos nada tuyo. Porque esa es la reacción que tiene la mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritano y además mujer? ¿Verdad? Hay muchas cosas aquí. ¿Por qué escogimos este pasaje? Porque, amadas hermanas, las mujeres han tenido que luchar contra la discriminación, contra el rechazo, contra la indiferencia de los hombres. Y Jesús se encargó de que nosotros supiéramos que ellas son parte del reino de Dios y que pueden ser instrumentos del reino de Dios. Por eso las incluyó. Eso era completamente una costumbre que no se conocía. Los fariseos decían que no se podía hablar con una mujer en público, aún con su esposa y sus hijos. Con su mujer solo hablaban en casa y en público, etcétera. No se podía, pero Jesús las llamó y fueron seguidoras de él. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús nos da a nosotros una lección. En primer lugar, que todos tenemos la bendición del amor de Dios. Y que todas las personas pueden ser instrumentos del Señor. Así que Él decide ir a Sicar. Y la primera persona con la que se encontró ahí fue esta mujer, que sabemos más de la samaritana porque se piensa que era ex prostituta, era una mujer de mala vida. Son todas las cosas que se mencionan ahí. El texto no dice eso, hermanos, solo dice 5 maridos has tenido, ¿verdad? Y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces algunos dicen, bueno, pero ya sabemos, hermanos, si era prostituta, no era una mujer fracasada. ¿Pero por qué? Bueno, hermanos, en aquel tiempo el divorcio y la separación para un hombre era cosa, por cualquier causa se podía. La pregunta que le hicieron al Señor: ¿se puede divorciar uno por cualquier causa de su mujer? Bueno, porque la gente se divorciaba por cualquier causa. Si nosotros ¿verdad?
como amanecemos con nuestros estados de ánimo. No me hables. Toma tu carta de divorcio. Así era, hermanos. Horrible esa onda. ¿Verdad? Bueno, no sabemos, no vamos a ponernos a especular, pero no le vamos a echar la culpa toda a ella. Porque los hombres somos personas difíciles también de trato. Y más un hombre como pensaban los fariseos, ¿verdad? Que la mujer era un instrumento. Pero el tema aquí no quiero dedicarme a pensar solo, quiero decirle que las mujeres se han enfrentado más dificultades que los hombres para ser reconocidas. Y por eso empecé con el caso de Miss Ruth. Porque nosotros nos debemos a las damas. En nuestra historia, hermanos, las mujeres fueron las líderes más poderosas que hemos conocido. Por ejemplo, mi papá decía, y recordando las palabras de mi abuelo, que ellos se quitaban el sombrero ante Miss Ruth. Era una predicadora, era una evangelizadora de niños, era una emprendedora a todo nivel. Ella comenzó en 1911 el colegio que ahora tenemos, ¿verdad? Viendo toda una serie de necesidades. ¿Y cómo empezó el colegio? Porque dice que llegaron a regalarles les llegaron a poner a la puerta unas huerfanitas y entonces las tuvieron en la casa y dijeron, ¿cómo vamos a educar a estas niñas? Entonces pensaron en un colegio. Eran unas tipazas. Entonces Miss Ruth no es cualquier nombre en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque fueron discipuladoras y las primeras pastoras que nuestros antepasados conocieron. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, el más pequeño de ellos es más grande que el profeta más grande que surgió en la era antigua. El privilegio que hemos tenido nosotros de estar en el reino de Dios es extremadamente enorme. Usted es una persona al que el Señor le llama embajador. Muy bien, la puerta de entrada fue una dama, una mujer que nos describe aquí con una vida solitaria, con una historia de fracaso. Una mujer que dicen que el pozo de Jacob estaba como a 2 kilómetros de la entrada de Sicar. Es posible que a ella no le permitían ir a sacar agua al pozo cercano a la comunidad. Y es posible también que por la conversación que nosotros tenemos acá, es que ella fue al pozo porque fue el pozo donde vivió Jacob. Y dijo, tal vez ahí Dios, me encuentro con Dios. No sabemos. Como dice la Biblia, que cuando Elías salió huyendo de Jezabel, caminó 40 días hacia el monte Sinaí. Yo siempre he pensado, ¿qué pensaba Elías? Yo creo que Sinaí era el monte donde Dios les había dado la ley. Lo más seguro es que ahí está Dios, dijo, yo lo voy a ir a buscar. Puede ser que eso sea, hermanos, pero aquí sí estamos especulando un poco nada más. El tema, mis amados hermanos, es que cuando Dios nos pone a nosotros la responsabilidad, el deseo, la intencionalidad de hablarle a una persona es porque ya esa persona ha sido tratada por el Señor. Generalmente Dios ya se ha adelantado, ya ha planificado acciones con esas personas. Y esto creo que es lo que encontramos acá. ¿Por qué? Porque el Señor tenía una meta. No solo quería salvar a uno entre los samaritanos, quería salvar a todos, quería anunciarles que el Mesías que ellos esperaban ya había llegado. Pero así dice la Biblia, que salvó a Zaqueo, y Zaqueo invitó a todos los publicanos a comer para escuchar del Señor. También la Biblia nos dice que cuando Felipe le dijo, ve, lo llevó el Espíritu al desierto y ahí venía un eunuco de Etiopía. El Señor lo salvó y él siguió feliz su camino, dice. Bueno, es posible, hermanos, que la estrategia divina sea alcanzar a una persona para llevar
para llevar el evangelio a otros. Y también la Biblia nos dice en Hechos 16 que la primera persona que escuchó el evangelio en Macedonia fue Lidia, la vendedora de púrpura. Ella los recibió en su casa y luego comienza el gran ministerio de la iglesia que persiguió a Pablo por todas partes, la iglesia de Macedonia, con su apoyo a la obra misionera. Cada persona necesita conocer a Jesús, pero cada persona que conoce a Jesús debe saber que es un instrumento de Jesús. Y cuando nos miramos de esa manera, nuestra perspectiva de caminar con Dios cambia. Entonces, quería alcanzar a todos los samaritanos, pero no lo dejaban entrar a él. Así que trató con esta mujer. Y todo lo demás sucedió en automático. ¿Por qué usted conoce a Jesús? ¿Qué está haciendo usted con los que no conocen a Jesús? Hermanos, hemos olvidado que tenemos una misión. Bueno, Jesús la encuentra y en este encuentro se da una serie de conversaciones. Bueno, hay otras cosas aquí interesantes que menciona, que dice que Jesús cansado llegó al pozo deseando agua. Juan es el que más habla de Dios, de Jesús como el Hijo de Dios, como el que se manifiesta, Dios manifestado en carne, en la presencia. Pero también nos dice que Jesús era un ser humano como nosotros. Nos explica también que Él tenía sus dificultades en la vida y se cansaba, y dice, cansado se sentó junto al pozo. Y llega esta mujer y le dice, dame un poco de agua. Y comienza esta conversación, que es una conversación que va, la mujer todo lo literaliza, ¿verdad? Dice, primero empieza diciendo, ¿y tú cómo? Perdóname, ¿vos sos judío? ¿Y por qué me estás hablando a mí? A una mujer y además samaritana. Porque judíos y samaritanos no se trataban. Menos un maestro judío hablar con una mujer en público. Jesús hace cosas a veces, hermanos, locas dentro de la cultura. Y si nosotros creemos que el evangelio, hermanos, siempre va a llegar a la cultura en forma tranquila, estamos equivocados. El evangelio siempre va a llegar a interrumpir, se va a meter entre las formas de pensar de las personas y por eso va a haber, en cierta manera, rechazo. Bueno, entonces, dice, bueno, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella sigue en su entendimiento. Hermanos, el evangelismo no es un evento, el evangelismo es un proceso. Generalmente, no vamos a ganar a un pariente de un día para otro. Algunos sí, porque ya Dios ha trabajado mucho a través de ellos. Pero vamos a tener que aprender a conversar y aprender a escucharles y aprender también a meter la palabra. ¿Verdad? Tú me estás ofreciendo agua viva y no tienes ni con qué sacar del pozo. ¿Verdad? Bueno, agua viva, en aquel tiempo se consideraba que el agua viva era el agua que nacía en la fuente. ¿Verdad? Entonces el agua de pozo no era considerado agua viva. Pero también en la escritura el agua también había sido utilizada para hablar de la presencia de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tenéis dinero, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55. Entonces, de alguna manera algo podía estar simbolizando, pero la mujer pensaba solo en que había llegado a traer agua. Y ella sigue hablando con Jesús. El primer vistazo que tiene de Jesús es, tú eres judío. Judíos y samaritanos somos enemigos. Pero ya luego ella dice, me parece que tú eres profeta. Y después, cuando Jesús le dijo, mejor, ¿sabes qué? Mejor anda y llama a tu marido. No tengo marido, bien has dicho.
Y entonces comenzaron a hablar del Mesías. Y cuando Jesús le dice, yo soy el que habla contigo, dejó su cántaro, se fue a 2 kilómetros a distancia a contarle a la gente lo que había sucedido. Bueno, me llama la atención también el acercamiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Jesús no la criticó, no la juzgó, como nosotros hacemos al leer esta parte. Jesús no le reclamó, le dijo, ¿por qué? ¿Por qué has fracasado? No fue ese el acercamiento de Jesús, ¿verdad? Sino al contrario, le dijo, cierto, no tienes marido, bueno, 5 has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Porque, hermanos, si Jesús y si Dios se acercara a nosotros, viendo nuestro pasado y nuestras debilidades y nuestras caídas, pasaríamos mucho tiempo luchando con ellas. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces a él no le interesaba tanto el pasado como el presente para adelante. Y entonces eso es lo que hace que esta mujer se encuentre con Jesús. Una mujer que conocía una historia de la revelación profética, conocía los fundamentos, porque decía, nuestro padre Jacob adoró en este pozo cuando llegó a Siquem. Y este es el mejor lugar. Y nosotros decimos que aquí es el lugar. Y ustedes dicen que allá al final, la mujer dice, Señor, y al final, ¿qué tenemos que hacer? Ya. Deja todo, deja el agua, deja la literalidad. Dice, y al final, ¿cómo puedo yo hacer para buscar a Dios? Entonces Jesús le dice, el que habla contigo es el Mesías, el que tú has esperado todo. Y entonces, después de toda esa caminata, ella va y buscar a su Señor. Una mujer que conocía la historia profética, conocía sus discusiones teológicas del pueblo, las diferencias que habían entre Jerusalén y Jericín, que eran 2 lugares de adoración. Conocía la condición de los judíos y los samaritanos, que vio extraño que Jesús se acercara a ella. Pero la presencia de Jesús abrió una mirada completamente nueva para ella. ¿Por qué me pides a mí siendo judío? No tienes cómo sacar agua y me ofreces agua. Me parece que tú eres un profeta. Cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Y entonces el Señor le dice, mujer, yo soy el que habla contigo. Y una cosa extraordinaria ocurre en esta mujer. Olvida la razón por la que estaba ahí en ese pozo y se fue a contarle a sus vecinos. ¿Por qué? Porque era obvio que también los samaritanos esperaban de alguna manera que Dios los visitara. Y aquí es, hermanos, donde nosotros nos podemos convertir en los grandes instrumentos de Dios. Las personas somos salvas no porque sabemos cosas de Dios, sino porque llegamos a conocerlo como el Salvador del mundo. El encuentro con Jesús hizo que esta mujer se viera a sí misma, entendiera que no era lo que ella estaba ofreciendo a Dios, sino era un culto nuevo. Y entonces Jesús le dice, ¿dónde debemos adorar al final? Dice esa mujer. Mire usted, dice la gente, yo no le atino. Además, mire, pues la discusión y las diferencias que hay entre católicos y evangélicos. Pero mire, bueno, si eso fuera poco, dice, tantas iglesias, hombre. Le dicen a uno, si dicen que habemos 42,000 iglesias en Guatemala, ¿verdad? 42,000 congregaciones como nosotros. La gente dice, ¿cuántas iglesias? ¿Quién tendrá la verdad usted? Las preguntas que hace la gente. Porque en el fondo las personas quisieran oír un mensaje claro de cómo acercarse al Señor. Así que esta mujer, que nadie esperaba que Dios se le manifestara, llegó a visitarle. No podemos decir, hermanos, que la mujer es un ciudadano de la tierra de segunda categoría. Jamás. Jesús le dio el honor que ella merece.
La mirada de Jesús para ella no fue como una prostituta, no como una mujer fracasada, sino alguien que había perdido mucho y que necesitaba ser alcanzada. Por eso al Señor le fue necesario pasar por Samaria, definitivamente. Jesús, sabiendo que ahí habían personas como ella y estaban también la comunidad de los samaritanos. El encuentro con el Señor te va a hacerte ver tal y como eres. Te va a permitir ver a los demás. No como los ves normalmente, sino como Dios los ve a ellos. Jesús le devolvió a ella el valor que la comunidad le había robado. Le habían mandado lejísimos a traer agua, pero ella ahora fue y les dijo: yo tengo el agua de vida que puede saciar la sed de cada uno de ustedes. ¿Y cómo lo sabes? Hay un hombre allá que me dijo todo lo que yo soy. ¿No será este el Mesías? Y entonces toda la comunidad de Sicar llega y dice: ya no creemos solo por lo que tú dices, sino porque le hemos escuchado y hemos creído. Es importante que nosotros no veamos a las personas por lo que las personas son, ¿no? Mire, esta semana tuve la experiencia fui a dejar a mi hija tempranito al hospital, y cuando regresé, como a las 5:30 que había yo regresado, estaba cerrando el portón. Pero fíjense, hermanos, que lo hice, de verdad lo hice con intención. Bueno, la cosa es de que lo cerré rápido, quiero decir, porque yo vi que venía un bolito caminando. Cuando vi que yo se bajé del carro, venía caminando hacia el portón, dije: se me va a agarrar aquí. Le bajé el botón y dije: no, Señor. Y me fui en una conversación con Dios. Es que, Señor, yo no quiero hablar con un bolo ahorita, y menos ya sabes. Ese pedirme quería y yo no te... total, me fui. Pero mire, el Señor no me dejó, pues, porque después de un buen rato salimos con Blanqui, íbamos a hacer un mandado. Cuando saqué el carro otra vez y me parqué enfrente, ahí estaba, y ¿sabe qué me dijo? ¿Cómo estás, Rolando? Me conocía. Sí, no, la verdad es que sí, hermano, me dio una lección el Señor, pero ¿cómo estás, Rolando? Me dijo. Es que sos mi tocayo. Entonces yo me bajé y lo fui a saludar. Le dije: mira, ¿qué te está pasando, pues? ¿Cómo sabes mi nombre? Yo te conozco, yo no me recordaba de él, hermano. Bueno, la cosa es de que, bueno, ya pensando en eso, yo me puse a hablar. Le dije: ¿por qué andas tomando, siendo tan joven? ¿Cuántos años tenés? Mira, aquí tengo mi DPI. Me enseñó su DPI, que lo andaba en una bolsa. ¿Por qué andas tomando? Mira, son las 6 de la mañana y vos aquí en estas condiciones. Bueno, me contó una historia, ¿verdad? Y me pidió dinero. Y le di. Y le di, hermanos. No le di un montón, pero le di. Le dije: a la voz, le digo: pero ¿y para qué quieres dinero? Vos tienes dinero para seguir chupando, lo más seguro. Se rió. Bueno, al final le di dinero, le di un billete de a 10. Y ya cuando me iba a subir me dice: mira, me dice, no me puedes dar un par de monedas, porque quiero llamar a mi mamá para avisarle que voy para allá, porque ya le había hablado, le hablé un poco, hermano, sí, oré por él y todo, ¿verdad? Pero lo que quiero yo decirles es que a mí me confrontó esta situación, porque dije: uno a veces, hermanos, de verdad, pasa de lado y pasa rápido. Yo así lo hice. Pero el Señor me dio una lección, porque cuando salí más tarde, no salí a la hora, salí como a las 10. Cuando salí, ahí estaba él, ya estaba mejor y todo, pero pude platicar. Bueno, hermanos, definitivamente que nadie se ha escapado de estas cosas, ¿no? Yo
no puedo decir soy libre, pero también entiendo que tengo una responsabilidad y quiero hacerla, ¿verdad? Entonces cuando yo lo vi como un borracho necesitado que seguramente me quería pedir dinero para seguir tomando y etcétera, etcétera. No lo vi con compasión. Eso fue lo que... Y mire, yo salí de aquí, caminando, conversando con Dios pero no regresé, ¿verdad? No regresé, eso es lo que le digo. El problema de uno es que uno no le hace caso a Dios, ¿verdad? No regresé, pues como no regresé cuando salí como a las 2 horas, ahí estaba la lección. Bueno, estas personas necesitaban del Señor y no había manera en que Jesús pudiera llegar ahí. Así que el Señor transformó la vida de aquella mujer y toda la aldea de Sicar cambió. Cuando vinieron sus discípulos, dice que se extrañaron de que él estuviera hablando con una mujer. Lo habían dejado solo. ¿Por qué? Porque los maestros no hablan con una mujer. La mirada de Jesús, obviamente, hermanos, es diferente. Yo le decía al Señor esta semana, efectivamente, Señor, necesito que cambies mi manera de ver las personas. Yo necesito cambiar mi manera de verlas. ¿Por qué? Porque nunca pienso que soy instrumento para ellas. El mundo está sin Dios, hermanos. Las personas están sin Dios y están perdidas. Dios ama a todos, a cada persona en la tierra, no importa en qué situación se encuentre, cuántos fracasos hayan tenido. Dios les ama y los anda buscando. Pero generalmente Dios va a usar a una persona para alcanzarles. Algunos Dios los alcanzó milagrosamente, solas, no hubo necesidad, pero la mayoría de nosotros somos el resultado de que alguien nos invitó, alguien se acercó a nosotros, alguien nos introdujo a un evento. Cada persona necesita el encuentro personal con Dios que le permita ser salva y verse también como mensajera. Son dos cosas muy importantes: salvación y testimonio. Son dos cosas que ocurren. Una mujer transformada que termina siendo el modelo de la misión para nosotros. Samaritana, con una vida fracasada, Dios la levanta y la pone en lo más alto. Lo pone en uno de los evangelios, donde tendremos que leer siempre acerca de esta persona que Dios encontró. Así que en el nombre del Señor yo quiero hablarles. En serio, tenemos que pensar en las personas que están alrededor de nosotros y seguir pensando en las que están muy lejos de nosotros. Somos más grandes cuando entendemos su mensaje. Vamos a ser más felices, como decía Mayrita, cuando hagamos la voluntad de Dios. Tenemos que dejar de ser egoístas. Tenemos que dejar de mirar solo para nuestro lado. Tenemos que ver un poquito, hermanos, abrir los ojos para los que están al lado de nosotros. ¿Por qué? Porque como Mario Rolando se llama él, como Mario Rolando. Yo le digo, Mario Rolando, ¿y por qué no te agarro y te llevo a remar? Le digo, pero sabes que ahí tienes que hacer un compromiso. No, me dice, ahí no me ves. ¿Por qué? Le digo yo. Es que en remar, mira, si yo me propongo, dejo de tomarme. Pero en remar me encierran 6 meses. Bueno, sí, no está fácil cambiar a un alcohólico. Por eso solo Dios puede hacerlo. ¿Verdad? No se puede hacer, uno no lo puede hacer. Solo Dios puede hacer eso. Y solo Dios pudo salvar a esta mujer y a esta comunidad. Entonces yo le pregunto a usted, ¿se ve usted como instrumento, como mensajera de Dios? Casualidad que usted fue la primera que llegó a la familia siendo creyente. Mire, dice la gente, yo me convertí siendo niña, no tengo testimonio, dice la gente. Óigame, tenemos mucho que compartir, pero no lo hemos hecho. Entonces tenemos que pensar estratégicamente.
¿Ha conocido usted a Dios? A Jesús, su salvación, su Salvador, su Señor. Bendito Dios, ¿verdad? Gracias, Señor, porque nos encontraste y nos agarraste, Señor, y nos llevaste, nos has conducido por la vida y nos has puesto aquí, Señor, ahora, al lado de esas personas. Eso es una cosa de agradecimiento. Ahora, yo quiero animarle, piense como esta mujer samaritana. Esta mujer dejó su ocupación, su razón, y dijo, voy a ir a contarle a estas personas que me encontré con el Mesías. Y cuando Jesús se da cuenta, viene todo el pueblo. No sé por qué, esa mujer era una profeta que el pueblo había ignorado, pero ahora estaba investida del poder de Dios. Y hay un cambio extraordinario en esta mujer. Nadie quería juntarse con ella, ahora la siguen para ir donde está el Señor. Vea, así es el cambio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero decirle y retarlo esta mañana. Tenemos la meta de ganar 50 personas, ¿se recuerda? Pero entre esas personas, alguien de sus amigos está, su familia está. Entonces quiero decirle, comience a pensar estratégicamente. Haga ese cuadro, ponga todos los nombres, pídale a Dios que le guíe para poner los nombres que están ahí y comience a orar por ellos, por lo menos a orar. Y de ahí el Señor sabrá cómo la va a conducir. Ese es el primer reto para esta mañana. La segunda cosa es, ¿ha pensado usted en todo lo que Dios ha representado para su vida? ¿Cuánto de eso usted está compartiendo? Pues hermanos, de eso se trata. Comparta porque recomiende a Jesús. Es la idea. Él ha cambiado su vida, Él puede cambiar la de otros. Tenemos que ser estratégicos y tenemos que ser obedientes, hermanos, de ir con Jesús a los lugares donde nadie quiere ir. ¿Por qué? Porque Jesús tiene interés en esa gente. Y eso fue lo que hizo con sus discípulos. Los llevó a donde los discípulos no hubieran ido naturalmente. Él decidió llevarlos y exponerlos a esa situación, porque esas personas necesitaban entender que ahora eran mensajeros. Ahora no eran solo judíos, ahora eran los mensajeros que el Señor iba a utilizar para alcanzar a todos. Eso es parte de lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas para que la iglesia sea utilizada y sea bendecida. Oremos. Oh Padre, en esta mañana damos las gracias porque nos alcanzaste en las circunstancias en las que nosotros estábamos en nuestra vida. Ahí llegaste, Señor. Te ocupaste de nosotros y nos enseñaste el camino que teníamos que seguir. En esta hora, Señor, queremos agradecerte que tomaste el tiempo, hiciste que personas se acercaran a nosotros para hablarnos. Eso es, Señor, te lo agradecemos. Pero ahora nosotros queremos ser esas personas que van y se interesan en los demás. Danos esa capacidad, Señor. Danos esa intencionalidad que tu Espíritu necesita poner en nosotros para que podamos también ayudar a otros a conocer al Salvador del mundo. Yo te ruego en el nombre de Jesús, por todos nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros parientes cercanos que necesitan de Jesús. Quizá no soy el único que tiene que hablarle, Señor, pero yo quiero ser un instrumento tuyo para hacerlo. Porque, Señor, tú eres la única razón de mi adoración. Tú eres la única razón, Señor, por la que yo puedo ser lo que soy ahora, Señor. Y tú puedes ser la razón del cambio a ellos. Por eso quiero pedirte que nos ayudes, que nos puedas enseñar cómo hacerlo.